Así que bueno, vamos a estar estudiando acerca de gracia en este tiempo. Y el título que vamos a tener en este sábado y el próximo sábado, una pequeña serie de 2 sermones, va a ser Gracia en lugares inesperados. Gracia en lugares inesperados. Y vamos a ver cuál es lo que Dios nos quiere decir, o dónde son esos lugares inesperados donde nosotros podemos encontrar gracia. Ahora, estuve leyendo esta semana y me encontré con una historia bien interesante. Y resulta que hace varios años atrás hubo una cumbre en Inglaterra donde se reunieron una serie de expertos en religión, porque esta cumbre fue basada en religiones comparadas y estaban comparando todas las religiones. Y dice que en un momento del debate alguien lanzó la pregunta: ¿qué es lo que ha aportado el cristianismo a todas las religiones? ¿Qué es lo único, lo esencial, lo especial que el cristianismo ha aportado, si es que tiene algo que aportar al mundo de religiones? Y dice que inmediatamente todas estas personas expertas comenzaron a dialogar y a decir sus criterios. Algunos hablaron y decían que había sido entonces la encarnación. Pero resulta que si vamos a otras religiones, también encontramos historias de dioses que se han encarnado en hombres. Otro lanzó el tema de la resurrección. Y resulta también que si vamos a otras religiones, también ellos hacen el claim de que sus dioses han resucitado a personas. Así que estaban en este debate bien acalorado y de repente, por casualidad, entra en la sala este señor C.S. Lewis. Y cuando él entra y escucha todo el alboroto, dice que pregunta: ¿qué es lo que está pasando? Inmediatamente sus amigos lo ponen al tanto de cuál era el drama o cuál era el dilema que estaban discutiendo, qué era lo que el cristianismo había aportado para el mundo de religiones. Y él simplemente dijo: es bien fácil, la gracia. Dice que todos se miraron y no podían creer que fuera tan sencillo. Así que empezaron a discutir si era verdad que era la gracia. Y no había pasado tan solo unos minutos cuando se dieron cuenta de que realmente es la gracia la mayor aporte que ha dado el cristianismo al mundo de la religión. ¿Por qué? Todas las demás religiones, sus seguidores tienen que hacer algo para agradar a sus dioses. Sus seguidores tienen que hacer algo para recibir la bendición de sus dioses, para recibir la salvación de sus dioses. Y es el cristianismo el único que puede decir, o se atreve a decir, de que tenemos un Dios tan maravilloso, un Dios que es también nuestro Padre, y que no tenemos que ganarnos absolutamente nada de Él, porque Él todo nos los da gratuitamente por gracia. Todas las bendiciones, la salvación, el perdón, son por gracia. Así que con esto en mente quiero pedirles que analicemos una pregunta que quizás parezca muy obvia porque ya estamos hablando acerca de la gracia, pero creo que es necesario hacerla, y es: ¿qué cosa es gracia? Ahora, yo sé que todos ustedes tienen en su mente una respuesta enlatada de qué es la gracia. Y yo les pido que por favor saquen ahora, abran la gavetita esa de su mente donde tienen la respuesta con definición de gracia, sáquenla, pónganla a un lado y vamos a empezar de cero. Vamos a ver dentro de la Biblia qué cosa es gracia, qué dice la Biblia que es gracia, qué dice Dios que es gracia. Y si nosotros vamos, hay un texto en la Biblia, hay muchos textos que hablan de gracia, pero hay uno en particular que la describe muy bien, porque nos dice qué es la gracia y qué no es la gracia. Y es Efesios 2 del 8 al 9. Y dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hay varias cosas interesantes acá acerca de la gracia. Lo primero que está acá dice que por gracia ustedes han sido salvados, aunque no lo tengo marcado ahí. La única manera de ser salvos nosotros es por gracia. El único medio de salvación para el hombre es por la gracia. No hay otro medio de salvación. Tú y yo podemos inventar todos los medios habidos y por haber. Podemos pasarnos toda la vida inventando cómo salvarnos, pero nunca ninguno va a poder funcionar porque el único medio para ser salvos es la gracia. Ahora, lo segundo que dice Pablo acá es: eso no procede de ustedes. Así que no se empeñen en querer lograrlo, no se empeñen en querer buscarlo, porque la gracia no viene de ustedes. Es un regalo. Es un regalo. Ahora, yo no sé cuál es la definición de regalo que ustedes tienen, pero nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a que los regalos no son realmente regalos, sino que son un pago. Por ejemplo, nosotros regalamos a nuestro hijo, a nuestros padres o a nuestros amigos cuando es el día de su cumpleaños. Si no es porque es el día de su cumpleaños, no les regaláramos un regalo ese día, ¿cierto? Regalamos regalos cuando es día de aniversario, en un matrimonio, cuando es graduación.
Diferentes fechas conmemorativas, Christmas, alguna fecha así, nosotros regalamos un regalo. Realmente no es un regalo que viene de la nada, sino que es una paga. Es tu cumpleaños, cumpliste tantos años, lograste pasar un año de vida, lograste graduarse, bueno, aquí está tu paga, este regalo. Otra manera que nos damos regalos es constantemente por cosas que hacemos. Si nosotros nos portamos bien en la escuela, si nos portamos bien en el trabajo, nuestro jefe nos da un regalo o un incentivo. Pero todos los regalos que recibe el ser humano no son gratis, son siempre una paga. Si usted haga este experimento, quizás lo he hecho alguna vez. Si usted va a una persona que nada que ver, quizás no la ha visto en un año o un mes, y se acerca a ella inesperadamente y le trae una bolsita de regalo o un billete de $50 y se lo pone en el bolsillo, ¿cuál va a ser la respuesta de esa persona? ¿Y esto por qué? Si no es mi cumpleaños. ¿Le han dado esa respuesta alguna vez? Cuando han dado un regalo así de la nada, un regalo. Las personas siempre dicen, ¿y por qué me regalas? Hoy no es mi cumpleaños, no me pasó nada bueno. ¿Por qué? Porque nadie está acostumbrado a dar un regalo de la nada. Sin embargo, la palabra regalo para Dios o la definición de regalo es simplemente dar algo por gracia, por amor, por nada. No porque te lo mereciste, no es porque hiciste algo bueno, sino porque simplemente yo quiero dártelo. Ahora, si Pablo hubiera dejado la definición de gracia hasta acá, ¿estaba completa, sí o no? Claro, lo dice todo. La gracia es por el medio por el cual somos salvos, proviene de Dios, no proviene de nosotros, y es un regalo de Dios. Hasta ahí está bien, no había que decir más nada. Sin embargo, Pablo conocía el razonamiento humano, conocía nuestra mente porque era igual que nosotros. Y él dice algo más, no es por obras. No es por obras. No es por obras nuestras. No es por algo que yo hago. Yo no puedo producir gracia. Yo puedo pasarme toda la vida tratando de producir gracia en mí, no lo voy a lograr. La gracia es algo que está fuera de mí. Me gusta mucho cómo lo define este señor, Philip Yancey. Él nació acá cerca de nosotros en Atlanta. Es un escritor cristiano bien famoso. Dice, la gracia viene de afuera. Es externa a ti. No está dentro mío. No está en mi interior. Yo no puedo sacar gracia dentro de mí. Está fuera de mí. Es ajena a mí. La gracia viene de afuera y viene en forma de don o de regalo y no en forma de logro. La gracia no es algo que yo alcanzo por mis buenos méritos o por mi buen trabajo o mi buen comportamiento. Es un regalo, viene en forma de don. Entonces, si hacemos un resumen hasta acá, la gracia es un medio el único medio por el cual somos salvos, procede de Dios, es un regalo de Dios precisamente porque procede de Él. No es un pago, sino que es un regalo y no es obra del hombre. Ahora, yo les pregunto, ¿la gracia es algo más? Y si nosotros pudiéramos ponerle un nombre a la gracia, un nombre de persona a esas características, ¿qué nombre sería? ¿Dijeron por acá? Jesús. Jesús es el único nombre. Porque cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta de que Jesús es el único medio para ser salvos, ¿sí o no? No hay otro nombre en la tierra dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Procede de Dios? Claro que procede de Dios. En fact, es Dios, es Dios. Es el mismo Dios. ¿Es un regalo de Dios, sí o no? Claro que lo es. Si nosotros vamos a Juan 3:16, dice, porque Dios amó tanto al mundo que ¿qué? Que dio, que regaló, que envió a su Hijo. Se envió Él mismo para cada uno de nosotros. Y finalmente no es obra de los hombres, porque incluso no nació de carne y sangre, sino que nació de María, fue concebido por el Espíritu de Dios. Así que no es obra humana. Jesús es la gracia hecha carne. Yo no puedo ver a la gracia separada de Jesús. Son dos cosas que van unidas. Es la misma persona, es la misma cosa. Por lo tanto, cada cosa que hace Jesús está bañada en gracia. Jesús no puede hacer nada que no lleve gracia en sí. Y hay una pregunta que les quiero hacer. ¿Hay condenación entonces en la gracia? ¿Puede la gracia darnos condenación? ¿Es parte de la gracia la condenación del ser humano? Miren lo que dice la Biblia acá. Juan 3:17. Cuando Juan está describiendo a Dios, diciendo, como ya vimos en Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, dice en el siguiente verso, Dios no envió a su Hijo al mundo. Dios no nos regaló su Hijo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para salvarlo por medio de Él.
En la gracia no puede haber condenación, porque si en la gracia hubiera condenación, va en contra de su misma definición. Deja de ser un regalo para convertirse en una paga por algo que tú hiciste. ¿Alguno de ustedes se imagina a Dios regalándote condenación? Puede ser, es un regalo. Es como regalarte una bomba de tiempo metida dentro de una caja de regalo. Dios no sería Dios, sería un terrorista entonces. Y ese no es Dios. En la gracia no hay condenación. Dios no te regala condenación y juicio. Dios te regala salvación. Es lo único que proviene de Dios. Es lo único que podemos obtener de la gracia. Pero más adelante, no solo eso, sino que el mismo Jesús dice, si alguno escucha mis palabras pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Y quiero que presten atención acá, y yo no sé si ustedes entienden lo mismo que yo entiendo cuando leo ese verso. Pero acá me quita a mí muchas cosas y mensajes preconcebidos y cosas que yo tengo en mi mente que no es lo que Dios está diciendo o lo que Dios nos enseña. Porque acá el mismo Jesús dice, si alguno escucha mis palabras pero no las obedece. Está hablando de personas que no obedecen por casualidad o porque se les olvidó obedecer. No, está hablando de personas que escucharon a Jesús, que escuchan lo que Él dice, pero dicen, no quiero, paso, yo lo rechazo, me voy. Y dice Jesús, aunque tú hagas eso, aunque tú decidas conscientemente no obedecerme, no seré yo quien te juzgue. Porque yo no vine a juzgar al mundo, sino que vine a salvar al mundo. Y esto es bien importante que lo tengamos en mente, porque constantemente nos hemos hecho la imagen de un Dios o de un Jesús que va a venir a juzgarnos a nosotros, cuando Jesús dice no. Tú puedes decidir no obedecerme, aún así yo no te voy a juzgar, porque yo no vine a juzgar, yo vine a salvar. Entonces inmediatamente nosotros pensamos, bueno, si no es Jesús, entonces tiene que ser el Padre. Pero alguien tiene que condenarnos, alguien tiene que juzgar. Aquellas personas que no obedecen, porque el desobediente siempre tiene que tener su castigo. Pero el verso anterior dice que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, si Dios amó de tal manera al mundo que nos hizo salvar, tampoco castiga. Y Jesús constantemente en todas las Escrituras dice, si ustedes me ven a mí, ¿han visto a quién? Han visto a mi Padre. Ahora vamos a ver más adelante qué es lo que pasa acá. Porque esto es importante, esto es súper importante porque nosotros vivimos en un mundo sin gracia. Vivimos en un mundo rodeado donde cada cosa que hay en este mundo te dice que la gracia no existe. Hay una persona, un autor que quizás ustedes lo conocen o han escuchado hablar de él, Ernest Hemingway. Es un novelista americano bien famoso. Nunca escondió que era ateo y que no creía en Dios. Sin embargo, cuando lees su historia es bien interesante porque sus padres eran cristianos, eran bien devotos, religiosos. Pero resulta que cuando Ernest Hemingway creció y se hizo joven, comenzó a tener una vida un poco libertina, un poco bohemia, ¿cómo se dice? Y sus padres nunca estuvieron de acuerdo, así que la madre inmediatamente le puso un alto y le dijo, no entras más a mi casa si sigues con esa vida. Y la madre inmediatamente le prohibió que los pudiera ver a ellos como sus padres, porque no obedecía. Ernest Hemingway comenzó a vivir solo, comenzó a hacer de su vida lo que quiso, porque sus padres no querían que viviera con él. Al pasar de los años, cuenta la historia que un día la madre le mandó un regalo por su cumpleaños y el regalo que le mandó por correo era una torta de cumpleaños con el revólver con el cual su papá se había quitado la vida. Y el mensaje era claro: tú fuiste el que ocasionaste la muerte de tu padre. Lo mejor que puedes hacer es tomar ese mismo revólver y quitarte la vida. Ernest Hemingway no se quitó la vida. Pero al siguiente año la mamá le volvió a mandar otro regalo. Y esta vez fue una carta. Y en la carta decía, en otras palabras, mira, todas las madres, cuando nosotros tenemos hijos, los hijos tienen que depositar en nuestra cuenta. Las madres son como un banco, donde los hijos van depositando y depositando para que las madres lo adquieran. Y puedan darle cariño y amor. Pero no solo eso, y le dio una lista entera de todas las cosas que él tenía que depositar en ese año para volver a recuperar el cariño de su madre. Y al final le dijo, no solo el mío, sino también hay una lista de cosas que tienes que hacer con Dios como tu Salvador.
¿Saben qué? Ernest Hemingway murió toda la vida como un ateo, no pudiendo quitarse el odio que sentía por su madre y a la vez por el Salvador de su madre. Porque ese Salvador de su madre le quitó el cariño de su madre. Vivimos en un mundo sin gracia. Un mundo que incluso dentro de la religión nosotros mismos no estamos capacitados para dar gracia. Constantemente todo lo que hacemos en nuestra vida está falta de gracia. Ernest Hemingway contaba una historia bien interesante. Él decía en uno de sus libros, un padre español decide reconciliarse con su hijo, que se ha marchado a Madrid. Lleno de remordimiento, el padre saca este anuncio en el periódico El Liberal y dice: Paco, encuéntrame en el Hotel Montana, martes al mediodía, todo está perdonado, firma papá. Lo que pasa es que en Madrid o en España hay muchos muchachos que se llaman Paco, porque Paco es un nombre bien común. Al otro día, cuando llegó el padre al lugar acordado, dice que había más de 800 jóvenes llamados Paco, esperando a su padre para abrazarlo. Y quizás tú digas, esto es ficticio, pero no lo es. ¿Cuántas veces la falta de gracia en nuestros hogares ha hecho que nuestros hijos hoy no estén con nosotros? O que nuestros hijos hayan ido por un camino que no debieron haber ido, simplemente porque nosotros como padres no le mostramos gracia. La falta de gracia está en todo el mundo. De hecho, todas las instituciones que hay en el mundo se rigen o están fundamentadas en la falta de gracia. Si nosotros vemos los departamentos de justicia, ¿se han imaginado un departamento de justicia, una corte de justicia, dando gracia? Te robaste un banco, pero de todas maneras te dejo libre porque es por gracia. ¿Se imaginan eso? El departamento de justicia no pudiera funcionar con gracia. ¿Se imaginan ustedes un programa de viajes frecuentes de las aerolíneas? ¿A cuántos de ustedes han llegado a la aerolínea y la aerolínea te dice, mira, toma un pasaje gratis y en primera clase? Simplemente por gracia, porque me caíste bien. Para yo poder tener pasajes gratis en las aerolíneas y en primera clase, yo tengo que viajar muy seguido con esa aerolínea. Tengo que tener una tarjeta de membresía con esa aerolínea. Yo tengo que ganármelo. Yo me lo tengo que ganar. Las compañías de hipoteca, los bancos, los créditos. Ojalá me llamaran a mí hoy o mañana y me dijeran, mira, no tienes que pagar tu cuenta de la universidad, ¿saben? Pero los créditos no funcionan por gracia. Los bancos no funcionan por gracia. Los cobradores de mortgage tampoco funcionan por gracia. El deporte tampoco funciona por gracia. Si tú tienes buen rendimiento es que subes. Si no tienes buen rendimiento te quedas abajo. El que rinde más es el que tiene mejor salario. El que gana millones. El que es usado en comerciales. El que se le da un balón de oro. Las escuelas, las universidades también son fundadas por la falta de gracia. Y finalmente, las instituciones religiosas. Y esas se las dejo de tarea a ustedes. Para que descubran si las instituciones religiosas caemos dentro también del fundamento de la falta de gracia. Pero la idea acá es bien clara. Todo lo que nos rodea nos da un mensaje claro y directo. Este mundo no tiene gracia. Todas las cosas tienes que ganártelas. Todas las cosas tienes que esforzarte para obtenerlas. Tú no te obtienes nada gratis. Nada se te da de gracia. La misión de Jesús decía lo siguiente. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron. Den como. Den de gracia. Nosotros estamos ahora en un periodo de transición. Yendo para una nueva iglesia, porque nosotros pensamos que Dios nos ha dado una misión tan grande que ya esta iglesia se nos queda chica. Estamos yendo a una iglesia donde la capacidad de personas es el doble o el triple de lo que hay acá. Sin embargo, si nosotros que somos chicos ahora no tenemos claro cuál es nuestra misión, cuando lleguemos allá tampoco la vamos a tener clara. Si tú ahora en tu vida, en lo personal, no tienes clara cuál es tu misión, tampoco la vas a tener clara cuando descubras o hagas aquella cosa que tienes pensado hacer. Este es el momento de que tengamos clara cuál es la misión nuestra como iglesia, como individuos. Y es simplemente, en otras palabras, lo mismo que hizo Jesús. Yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Es exactamente lo mismo. Tú y yo fuimos enviados para sanar enfermos, para cuidar enfermos, para dar amor, para resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. Y dar gracia de la misma manera en que tú y yo todo lo hemos recibido por gracia. Ahora,
Este mismo señor escribió un libro que estuve leyendo esta semana, se llama Gracia Divina versus Condena Humana. Y quiero compartir con ustedes algunas cosas que leí acá porque me llamaron bien la atención. Y él dice, yo crecí en una iglesia establecida, que establecía una fuerte línea divisoria entre la era de la ley y la era de la gracia. Inmediatamente por ese statement que hay acá, yo puedo saber de que él era evangélico. Era una persona que había crecido en una religión evangélica, el cristianismo evangélico. Y dice, al mismo tiempo que pasábamos por alto la mayoría de las prohibiciones morales del Antiguo Testamento, teníamos ¿qué cosa? Nuestro propio orden de pequeñas normas. Y él empieza a mencionar la lista de normas que tenía con las que él se crió en su iglesia. Y él decía, el principio de la lista se hallaba la prohibición de fumar y beber alcohol. Y sigue diciendo, inmediatamente después de estos vicios se hallaban las películas. De igual manera la música rock. Había otras prohibiciones como el usar cosméticos y joyas, leer el periódico el domingo, en nuestro caso sería el sábado, jugar o ver deporte los sábados, bañarse todos en una misma piscina, todas las personas del mismo sexo, ya sean jovencitas y jovencitos, estar juntos en en una misma piscina, en una misma playa. Normas con respecto al largo de la falda para las jovencitas y el largo del pelo para los jóvenes. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo leía esto, yo en mi mente, por un momento, pensé que estaba escuchando a una persona que se había criado en mi misma iglesia en Santa Clara, Cuba. Y quizás a ustedes les pasa exactamente lo mismo. O las personas que están conectadas con nosotros igual. Han crecido en una iglesia exactamente igual. O tal vez están en la misma iglesia de esa manera todavía. El problema acá no son las normas que hay. O la cantidad de requisitos o prohibiciones que pone la iglesia, basado en cosas culturales muchas veces, sino en castigar a una persona cuando desobedece a estas cosas. Porque cuando nosotros por desobedecer una norma damos un castigo a una persona, lo que estamos diciendo inmediatamente es que somos una persona que carece de gracia y de amor. Porque si nosotros vemos al mensaje de Jesús, dice, si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no soy yo quien lo juzgo. ¿Cómo Jesús no me va a juzgar por yo desobedecer su palabra? Sin embargo, mi iglesia y mis padres sí me castigan a más cuando yo desobedezco sus palabras. ¿Y saben por qué Jesús no tenía que castigar a nadie, o juzgar a nadie, o condenar a nadie, sino simplemente dar salvación? Porque nosotros tenemos una regla, hay un principio de vida que dice todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La vida misma se encarga de condenarte a ti constantemente. Condenación y juicio es lo que nosotros vivimos todos los días, a diario. ¿O es que hay alguna persona acá donde todos los días no tenga que enfrentarse con una persona que lo juzgue por algo que hace? O que lo condene por una decisión que tome. O quizás nosotros mismos, ¿cuál de nosotros pasa un día sin que nosotros ejercamos o digamos una condenación o ejercamos juicio sobre una persona? Porque no hace lo que nosotros pensamos. Condenación y juicio es nuestra vida, es nuestro diario vivir. Por eso es que Jesús no vino a traer condenación y juicio. Jesús vino a traer salvación de la condenación y del juicio. Y nosotros como iglesia tenemos exactamente lo mismo. Como individuo tenemos exactamente la misma misión. Liberar personas de la condenación y el juicio que diariamente viven en sus vidas. Todas las iglesias cristianas han gastado cantidad de energía a lo largo de los años debatiendo y decretando verdades para ver cuál tiene más verdad. Pero qué extraño es encontrar una iglesia que trata de superar en gracia a las demás. ¿Se han encontrado alguna vez una iglesia así? Que trata de superar en gracia a la otra. Y no se trata de competir para ver cuál tiene más gracia, porque la gracia no es una competición. Como ya vimos anteriormente, yo no puedo producir gracia. La gracia es un regalo externo que viene de Dios. Pero como no se trata tampoco de competir por obtener más gracia o por dar más gracia, mucho menos se trata de yo prohibir o castigar a una persona por hacer algo que no debe. Porque inmediatamente lo que revelo es que carezco de la mayor verdad. Porque la mayor verdad que yo puedo tener es dar gracia y amar como Jesús lo hizo. Esa es la mayor verdad. Éxodo. El Éxodo fue la mega iglesia o la iglesia más grande en toda la historia del mundo, dirigida por Moisés.
Si nosotros vamos según Wikipedia, tú vas ahora y la mayor iglesia que hay en el mundo actualmente, de acuerdo a su membresía, es una iglesia que está en Corea. Tiene más de 800,000 personas como miembros. Sin embargo, cuando tú vas a la Biblia, en el libro de Números, en el capítulo número 1, dice que cuando sacó Dios al pueblo de Egipto, el pueblo hebreo, solamente hombres de 20 años para arriba eran 600,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Así que si contamos o añadimos las mujeres y los niños a 600,000 personas, más de 600,000 personas, los expertos dicen que tenemos una lista de más de 1 millón de personas, casi 2 millones de personas. La iglesia más grande que ha habido en la historia fue la iglesia del pueblo hebreo, la cual era el líder Moisés. Ahora, Moisés es una figura bien interesante. ¿Por qué? Porque fue criado en su juventud y en toda la parte de su joven adulto como un príncipe de Egipto. Luego en su adultez fue pastor de ovejas y en su vejez fue líder de los hebreos. Ahora, cuando nosotros vemos la vida de Moisés, nos damos cuenta de que Moisés, más que nadie, pudo experimentar lo que es vivir por gracia. ¿Saben por qué? En el tiempo en que nació Moisés, el faraón había mandado a matar a todos los niños que nacían, que fueran varones, porque se estaba sobrepopulando el pueblo de Israel. Así que Moisés, si hubiera hecho una graduación en su juventud, fuera el único hombre en su graduación, porque no había más nadie, hombre, que fuera de su misma edad. Todos los niños que nacieron contemporáneos con Moisés fueron sacrificados en el río Nilo. Moisés fue el único que quedó vivo, fue por gracia. No solo eso, sino que cuando era todavía un bebé, ya estaba creciendo tanto que la madre no pudo esconderlo mucho más dentro de la casa. Y dice la historia que lo pone en una cesta en el río Nilo. Ahora, yo no sé ustedes, pero el río Nilo es el río más peligroso del mundo. El cocodrilo más grande de todo el mundo está en el río Nilo y está por cantidades. No solo eso, sino que el río Nilo tiene familias de hipopótamos que también comen personas y son peligrosas para las personas. Tiene no sé cuántas variedades de serpientes y la mayoría de ellos son venenosas. Aún así, esa cesta con ese bebé pasó por todo el río y llegó sana y salva a la princesa de Egipto, que lo rescató y lo adoptó como su hijo. Por eso le ponen el nombre de Moisés, que significa rescatado, salvado de las aguas. Y Moisés fue salvado de las aguas 2 veces, cuando nació y luego cuando era un bebé. Todo el tiempo vivió por gracia. Pero no solo eso, sino que cuando se hizo un joven y descubrió que era hebreo, él mató a un egipcio que estaba abusando del pueblo hebreo. Y en ese momento lo que merecía era la muerte por el faraón. Y de hecho el faraón lo estaba buscando para matarlo. Pero Dios permitió por gracia que saliera vivo. Y por gracia lo cuidó en el desierto y permitió que llegara a Madián. Y creciera y madurara. Más que nadie, Moisés, entre todos los hebreos, él había recibido de gracia. Por lo tanto, de él se esperaba que diera también por gracia. La pregunta es, ¿Moisés aprendió que había vivido por gracia o porque se lo merecía? ¿Moisés dio de gracia como se esperaba de él? Esta semana, mientras estaba estudiando acerca del Éxodo, de mi estudio personal, me encontré con un capítulo del Éxodo que quiero compartir con ustedes. Si van en sus Biblias, me gustaría que fueran al capítulo 32 de Éxodo. Éxodo 32 del 7 al 29. Y vamos a leer conmigo. Éxodo 32 del 7 al 29, mi Biblia es Reina Valera del 2000. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, les voy a poner en contexto. Aquí estaba el pueblo de Dios, había salido con Moisés, habían llegado al Sinaí. Dios había presentado en el monte Sinaí como una gran columna de fuego y les había dicho los 10 mandamientos de su boca. Luego Moisés está 40 días con Dios en la cumbre de la montaña. Y mientras está con Dios, que Dios le está dando escrito con su mano las tablas de piedra, Dios le dice a Moisés, verso 7, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto no se ha corrompido. Presten bien atención a las palabras que hablan acá. Tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado y le han sacrificado y han dicho, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés, he visto que este pueblo es de dura cerviz o es necio, ahora pues déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma y haré de ti una gran nación.
Fíjense las palabras que Dios le dice a Moisés. Tú fuiste el que sacaste al pueblo de Egipto. ¿Quién sacó al pueblo de Dios de Egipto? ¿Fue Moisés o fue Dios? Fue Dios. Sin embargo, Dios le dice a Moisés, tú fuiste el que lo sacaste, lo hace dueño del pueblo a Moisés y le dice, déjame que yo los voy a destruir ahorita mismo por todo lo que están haciendo. Miren ahora lo que dice Moisés, verso 11. Entonces Moisés oró al Señor su Dios y dijo, Señor, ¿por qué se encenderá tu ira en tu pueblo que tú sacaste de Egipto? Moisés estaba claro. Y le dice Dios, yo no fui el que lo saqué de Egipto, fuiste tú el que lo sacaste. Él es tu pueblo. ¿Por qué se va a encender tu ira contra ellos? Dice, que tú sacaste de Egipto con gran fortaleza, con mano fuerte. ¿Por qué? ¿Qué han de decir los egipcios? Para mal los sacó, para matarlos en los montes y raerlos de la tierra. Deja tu ira y desiste del mal contra tu pueblo. Fíjense bien esta frase. Le dice Moisés a Dios, deja tu ira y desiste de qué cosa? De hacerle mal a tu pueblo. Presten atención a esa frase. Moisés le dice a Dios, deja tu ira y desiste de hacerle mal a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, le dice, de Jacob, de quienes juraste por ti mismo, multiplicaré vuestros descendientes como la estrella del cielo y les daré toda esta tierra para siempre. Entonces el Señor desistió del mal que dijo que haría a su pueblo. Hasta ahora pareciera que Moisés tuvo gracia, ¿sí o no? Claro, todo parece indicar que Moisés tuvo gracia con el pueblo. Le salvó la vida al pueblo de la destrucción que venía. Dice el verso 15. Volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas de ambos lados, de una y de otra cara. Las tablas eran obra de Dios, la escritura era escritura de Dios, grabada sobre la tabla. Al oír el clamor del pueblo que gritaba, Josué dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Moisés respondió, no es alagaranza de fuertes, ni alarido de flacos, es algaranza de cantar es lo que yo oigo. Cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y la danza, ¿qué dice? Se encendió de ira, arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Perdón, se me secó la boca. Déjame cogerme una de mis pastillitas milagrosas, de mis caramelos. Fíjense ustedes acá, vamos a poner esto en perspectiva. ¿Dios le había avisado a Moisés lo que estaba haciendo el pueblo, sí o no? ¿Le había dicho Dios a Moisés? Sí le había dicho. Entonces, ¿por qué cuando Moisés llega y ve el pueblo lo que está haciendo, por qué entra en ira? ¿Acaso Moisés ya no le había dicho a Dios, hey, desiste de tu ira y no le hagas daño al pueblo? Pero entonces Moisés, cuando llega, el que enciende en ira, ¿quién es? Es Moisés. Ahora vamos a poner esto en perspectiva para que podamos entender en nuestro tiempo. Supongamos que estamos en mi casa. Mi niña de 13 años hace algo bien mal. Le contesta a su mamá. Daniela se enciende en ira en ese momento contra mi niña. Y va a ir a donde está Emily a darle 2 nalgadas. Y yo le digo, mi amor, desiste tu ira. No le pegues a la niña. Acuérdate cuando estuvo en tu vientre por 9 meses. Mira todas las cosas que hiciste. Daniela por fin se calma de su ira y decide no hacerle nada a la niña. Daniela se queda en el cuarto, voy yo a ver a mi niña en el otro cuarto y cuando llego está mi niña con la computadora diciéndole a su amiga lo que había logrado hacer y que sus padres no la castigaron. Entonces el que enciende ira soy yo, el que entra en ira. Agarro la computadora, la rompo. ¿Y cuál fue el objetivo entonces? ¿Para qué yo le dije a Daniela que dejara de encenderse en ira contra la niña para castigarla y de repente vengo yo y hago exactamente lo mismo que le dije a ella que no hiciera? Seguimos leyendo. Número 20. Tomó el becerro que había hecho. No sé cuántos de ustedes habrán leído esto. Pero dice, tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego. Lo molió hasta reducirlo a polvo. Polvo que esparció sobre el agua y agua que dio a beber a los israelitas. ¿Alguna vez ustedes leyeron esto? Dios agarró el becerro de oro que estaban adorando como si fuera su Dios, lo muele, lo hace polvo, no sé cómo lo hizo polvo. Luego ese polvo lo vierte en el agua y los hace tragarse esa agua con polvo de oro. Vamos a poner esto en perspectiva nuevamente.
No me voy a usar yo, voy a usar al pastor Gamaliel ahora. Espero que me esté viendo por internet. Pero imagínense ustedes que el pastor Gamaliel está en su casa. De repente recibe un mensaje de texto de uno de los ancianos de la iglesia. Y le dice, mira, hay un miembro de iglesia fulano de tal. Está hablando de ti, difamando de ti. Está levantando falsos testimonios sobre ti. Gamaliel cuando recibe el verso dice, ok. Va a la casa del hermano, le toca la puerta al hermano. Sale el hermano, le abre la puerta. ¿Cómo está, pastor? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Agarra al hermano por el cuello, lo lleva a la cocina. ¿Dónde está tu teléfono? Le agarra el teléfono, lo pone en la licuadora, le echa un poco de agua, lo bate el teléfono y le da entonces a beber el teléfono molido con agua al hermano. ¿Cuántos de ustedes vinieran a una iglesia así? ¿Cuántos de ustedes estarían sentados acá si ese fuera el pastor de su iglesia? Sigue diciendo el texto. Número 21. Moisés dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído tanto mal sobre ti o ese pecado tan grande? Aarón respondió, no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que se ha inclinado al mal. Me dijeron, haznos un Dios que vaya ante nosotros porque Moisés, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Y yo respondí, ¿qué tienen de oro? Apártenlo. Y me dijeron, me lo dieron todo. Lo eché en el fuego y salió este becerro. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, Moisés se puso en la entrada del campamento y preguntó, ¿quién está por el Señor? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los de la tribu de Leví, todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así dice el Señor Dios de Israel. Cíñase cada uno con su espada y pasad y repasad de puerta en puerta por el campamento y maten a cada uno de su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los levitas hicieron conforme al dicho de Moisés. Y en aquel día cayeron del pueblo como 3,000 hombres. Entonces Moisés les dijo, hoy ustedes se han consagrado al Señor, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él los bendiga hoy. Es bien interesante todo lo que pasó en la historia de Moisés, o lo que pasó en el relato del Éxodo. Y una vez más, si ponemos esto en perspectiva, ¿qué sería? Que yo estoy en mi casa como pastor y me llama un padre o una madre y me dice, pastor, ya no sé qué hacer con mi hijo. Mi hijo acaba de llegar esta noche, todavía está durmiendo en la casa, no se ha despertado porque llegó anoche de salir a una fiesta y se tomó, está intoxicado con alcohol, aún todavía está durmiendo, ¿qué puedo hacer? Yo le digo, mira hermana, eso es bien fácil, vaya a su cuarto, abra el escaparate o el closet, busque la correa más gruesa que tenga su esposo, vaya al cuarto, a la cama, dele unos cuantos correazos al niño, márquelo bien y usted ha hecho la voluntad de Dios. ¿Usted cree que esa madre haría lo mismo? ¿Haría eso con su hijo? Tenemos que ver las cosas en perspectiva. Ahora, yo no estoy criticando a Moisés, aunque pareciera que sí, pero vamos a ver más adelante. Y aquí fue donde me hizo sentido este verso que dijo Juan cuando estaba describiendo a Jesús. Y Juan dijo de Jesús, pues la ley fue dada por medio de ¿quién? Por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado ¿por quién? Por medio de Jesucristo. Ahora, cuando yo me pongo a mirar esto, yo noto a Moisés y veo a Moisés y yo puedo ver a Moisés como yo. Yo no puedo decir que Moisés fue peor que yo, sino que Moisés hizo exactamente lo que yo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Moisés lo único que pudo dar fue una ley. Pero cuando llegó Jesús, Él nos enseñó qué cosa era gracia. Ahora, si no quieren ver, miren lo que significa la palabra dada. Cuando tú la buscas en el diccionario griego y buscas en el Strong, mira lo que significa. Dada es la palabra dimoni. Y dice, por algo, dar algo a alguien como propio. Cuando Moisés fue y le dio al pueblo de Israel la ley que quebró en el piso porque estaba airado, él se la estaba dando como si fuera de él. Por eso se enojó tanto por lo que hacía el pueblo, porque era como que el pueblo estaba desobedeciéndolo a él. Él llega al pueblo, ve que había quebrantado primer, segundo, tercer mandamiento. Bueno, entonces te castigo por lo que estás haciendo, porque no estás obedeciendo mis órdenes. Dar algo a alguien como objeto de su cuidado salvador. Moisés cuando nos dio la ley, la percepción que él tenía de la ley es que nosotros teníamos que cuidar la ley, teníamos que cuidar lo que hacía, teníamos que salvar la ley de ser ofendida. Dar algo a alguien para seguirlo como si fuera el líder y maestro.
Cuando Moisés recibe la ley de Dios y la da al hombre, él le dice, este es tu maestro, tienes que hacer exactamente todo lo que diga. Es por eso que nos encontramos con Pablo, cuando Pablo habla en el Nuevo Testamento, dice, la ley fue dada un tiempo como si fuera tu tutor. Porque así la vieron los hombres, así la entendió Moisés, así se la dio al pueblo de Israel, como que ese era tu tutor. Si desobedeces al tutor, estás desobedeciendo a tu maestro, aquel que te guía. Después dice dar algo a alguien para que cuide sus intereses. Era cuidar los intereses de la ley, pero no los intereses de los hombres. Finalmente dice dar algo a alguien que ya te pertenecía. Nosotros sabemos que la ley, muchas veces en todo el Antiguo Testamento se dice, si tú obedeces la ley eres bendecido, si no obedeces la ley entonces eres maldecido. La bendición que Moisés le estaba prometiendo al pueblo de Israel era algo que ya le pertenecía al pueblo por gracia, no por su obediencia. Y dice, pues la ley fue dada por medio del hombre, mientras que. Y cuando acá Juan está haciendo ese análisis, cuando decir mientras que, está diciendo, esto fue lo que pasó en este momento, pero ahora pasó esto. Esto es completamente contrario en esto. Está poniendo algo que es contrario, que se contrapone entre sí. Moisés dio la ley. Jesús, a través de él recibimos la gracia y la verdad. Y cuando tú buscas esta expresión, han llegado, miren lo que significa. Llegar a ser, llegar a existir, comenzar a ser, llegar a suceder, surgir, aparecer en la historia, ser hecho. En otras palabras, cuando tú miras este verso, lo que está diciendo, pues la ley, cuando la dio Moisés, te la dio de esta manera que él pensó que era, esta fue la manera en que él la percibió. Mientras que la gracia y la verdad llegó a existir, solo apareció en la historia del mundo cuando llegó Jesús. Antes de Jesús no se tenía un concepto de gracia. La verdad estaba velada, estaba limitada. Fue Jesús el que nos dijo qué cosa es la gracia. Fue Jesús el que nos especificó qué cosa es la verdad. Es por eso que Jesús dice, yo soy la verdad. Si yo fuera a parafrasear el texto, con lo que hemos visto diría, la ley fue presentada por Moisés como algo que teníamos que cuidar, obedecer y servir como si fuera nuestro dueño. Mientras que la verdad sobre la ley, sobre todas las cosas y sobre Dios, al igual que su gracia, nos fue enseñado en la persona de Jesucristo. Y el próximo sábado vamos a estar hablando acerca de la ley. Y cómo está la gracia dentro de la ley. Cómo yo puedo encontrar gracia en la ley. Miren lo que dice el verso anterior. Justo delante de este que estábamos viendo, Juan 1:16, de su plenitud, refiriéndose a Jesús, todos hemos recibido ¿qué cosa? Gracia sobre gracia. En otras palabras, no hay nada que tú no hayas recibido de Jesús que no sea gracia. Lo único que te ha dado Jesús es gracia. Todas las cosas que te dio fue gracia. Gracia sobre gracia y más gracia y más gracia. Más nada te ha dado. Me gusta mucho como lo pone esta versión, la Nueva Traducción Viviente, y dice, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Y acá la gracia la pone como una bendición inmerecida, porque realmente eso es la gracia. Y constantemente nosotros pensamos de alguna manera que las bendiciones son condicionadas a una respuesta mía. Algo que yo hago, si yo obedezco, entonces Dios me bendice. Cuando acá lo que Dios está diciendo, el mismo Jesús, dice, tú fuiste dado una bendición inmerecida tras otra. Lo único que Dios te ha dado han sido bendiciones inmerecidas. Y es que si las bendiciones de Dios llegaran a nuestras vidas por cosas que nosotros hacemos, dejarían de ser por gracia. Y serían entonces, ¿qué cosa? Un pago. Sería un pago que Dios nos está dando. Dios estaría obligado a bendecirnos porque nos portamos bien, porque lo obedecimos. Y Dios no está obligado a nada, Dios nos da todo por gracia. Regalo inmerecido. Y es que donde abundó el pecado, ¿qué dice la Biblia? Sobreabundó la gracia. Lo que tenía que haber pasado en el pueblo de Dios en ese momento, si el pecado del pueblo era grande, mucha más grande tenía que haber sido la gracia de Moisés al pueblo. Y como les dije anteriormente, no se trata de criticar a Moisés, porque Moisés está en la misma condición mía. Moisés me representa a mí como hombre. Yo no puedo dar gracia. Ninguno de nosotros tiene gracia en su interior que pueda dar. Y constantemente nos vemos afectados por esto, es una realidad en nuestras vidas. Cuando llega alguien que comete un error en nuestras vidas, en nosotros debería sobreabundar la gracia. Pero generalmente eso no es lo que sobreabunda en nosotros.
Dios nos está diciendo, cuando venga una persona a ti, cuando llegue un hijo tuyo que te diga, mira papá, mamá, fallé, metí la pata, me equivoqué. Me metí en drogas, hice esto, la niña salió embarazada. En ese momento donde abundó el pecado, ¿qué es lo que tiene que sobreabundar? La gracia, no la condenación y el juicio, tiene que abundar la gracia. Cuando uno de nuestros hermanos que está acá en la iglesia mete la pata y comete un error, ¿qué es lo que tiene que sobreabundar a nosotros como iglesia? La gracia, no la condenación y el juicio. Ya él tiene suficiente con lo que está pasando. No le agregues una carga más encima de él. Muéstrasle gracia. Esto es un llamado a nosotros para ver que nosotros constantemente nos comportamos como Moisés. Porque no habíamos conocido a Jesús, que es el que nos enseña cuál es la gracia. Pero ahora tú y yo conocimos a Jesús. Dice esta mujer, esta filósofa francesa, Simone Weil, ella dice, son los hijos pródigos los que recuerdan la casa de su padre. Si el hijo hubiera vivido económicamente, nunca hubiera pensado en regresar al padre. Fue el hecho de que cuando el hijo se apartó del padre, que el hijo se vio sin dinero, que el hijo vio que había malgastado todo, que el hijo pasó hambre, que el hijo pasó necesidad, lo que hizo que regresara al padre. Si tu hijo hoy viene a ti y te dice, padre, he pecado, no lo castigues, ni lo juzgues, ni lo condenes. Simplemente darle de gracia, porque eso fue lo que lo hizo regresar a ti, su equivocación. Si un hermano en la iglesia comete una falta y comete un error, no lo juzgues ni lo condenes, porque eso fue lo que lo hizo venir a Dios. Si nosotros vemos la historia del hijo pródigo, el padre cuando salió a recibir al hijo, ¿en algún momento lo condenó? ¿En algún momento lo juzgó? Para nada. Le dio lo que necesitaba, gracia, amor. Cuando nosotros vemos una persona que cometió un error y se nos acerca a nosotros y lo que recibe de nosotros es condenación y juicio, lo que estamos develando es que no tenemos nada de amor para darle a esa persona, ni aun cuando es nuestro propio hijo. Conclusión, Moisés se equivocó. Era hombre como tú y como yo. Como tú y yo nos equivocamos constantemente. Sin embargo, en Jesús podemos ver la gracia de Dios para todos. Y Jesús nos enseña que tenemos que vivir por gracia y dar de la misma gracia que hemos recibido. Dice este verso en 2 Corintios 4:7, la primera parte. Pero tenemos este tesoro. ¿Este tesoro cuál es? Es Jesús, es la gracia en vasijas de barro. Tú y yo somos vasijas de barro. Moisés era una vasija de barro. A veces nosotros pensamos que somos vasijas de oro, de plata o de bronce. Sin embargo, cada ser humano es una vasija de barro. Y ni tan siquiera una vasija de barro nueva, limpia, acabada de hacer. Somos vasijas de barro que están quebradas, que están rotas. Que si la logras mirar por dentro, ves la suciedad que tienen dentro y te daría asco beber de ella. Cada uno de nosotros es un lugar inesperado para encontrar la gracia. Porque ningún hombre debería ir a otro hombre esperando encontrar gracia en él. Porque ningún hombre tiene gracia en sí. Les voy a poner un ejemplo que quizás sea bien grotesco. Pero la Biblia constantemente lo dice para mostrarnos a nosotros qué significan nuestras obras. Ninguno de nosotros iría a una pila de estiércol esperando oler un perfume de rosa en ellas. ¿O sí? Si tú vas a una pila de estiércol, tú sabes lo que vas a oler en ella. Tú no tienes la esperanza de oler un perfume de rosa ahí. Exactamente lo mismo pasa con los hombres. Todos nosotros somos esa pila de basura que hiede por dentro. Ninguno de nosotros puede llegar a otro esperando oler perfume en esa pila. Sin embargo, la gracia de Dios se manifiesta, ¿saben en qué? La gran obra del Evangelio no es convertir la pila de estiércol en una rosa, sino hacer que esa pila de estiércol que luce como estiércol, que se ve como estiércol, huela a rosa. Y eso somos nosotros. Cuando Jesús vino a la tierra, Él no vino como una rosa, a pesar de que olía como rosa. Jesús se disfrazó de nosotros, se hizo una pila de basura como nosotros. Cuando miraban a Jesús, lucía como basura, vestía como basura, tenía la imagen de basura, pero olía a rosas. Y eso es lo que hace el Evangelio en nuestra vida. Muchas veces nosotros constantemente nos preocupamos por dar una apariencia de rosa, por vestir como rosa. Nos ponemos perfume en la misma peste que tenemos encima.
Y no se trata de aparentar como rosa, se trata de oler como rosa. Y el oler como rosa solamente lo puede hacer Dios en tu vida. Por eso es que dice, somos vasijas de barro. ¿Para qué? Para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de quién, no de nosotros. Porque cuando tú llegas a una pila de basura o una pila de estiércol, tú esperas encontrar solamente en ella peste, hedor. Pero cuando hueles rosa, te das cuenta de que hay algo detrás de esa pila que no es normal. No es normal. Es por eso que Jesús dice, hagan brillar su luz delante de todos. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Tú y yo somos lugares inesperados para encontrar gracia. Sin embargo, cuando el Evangelio llega a nuestra vida, cuando Cristo llega a nuestra vida, Él hace una obra de transformación donde tú, a pesar de que aparentes ser una pila de basura, las personas pueden recibir gracia de ti. Porque Jesús vive en ti. Y mi llamado para cada uno de ustedes, tanto los que están acá como los que están en internet, aprendamos a mirar a Jesús y ver la gracia en todas las cosas. Aprendamos que a través de Jesús viene la gracia y viene la verdad. Y todo lo que nosotros analicemos en la Biblia tiene que ser a través de Jesús, porque solo por Él podemos ver las cosas con gracia y podemos ver la verdad de todas las cosas. Que Dios los bendiga.